La sociedad nos dice quién somos, pero pasamos toda la vida tratando de decir qué somos. Nací aquí en Ciudad Vieja, Zacatepeques. Crecí desde los 3 años, vivimos acá en este municipio. Mi mamá pertenece al grupo étnico indígena y mi papá es ladino. Crecí más con la familia de mi papá. Yo pertenezco al pueblo maya, ¿verdad? Ustedes saben que en Guatemala somos 4 pueblos, ¿verdad? Los indígenas o mayas, como les llamamos, o nos autodenominamos los xincas, los garífunas y los ladinos o mestizos, ¿verdad? Yo estaba estudiando cuando Manuela estaba pequeña, yo estaba en 2º año de la carrera de medicina cuando ella nació, entonces prácticamente yo no estuve con ella, ¿verdad? Una tía, hermana de mi papá, era la que me cuidaba. Desde pequeña, los fines de semana, yo iba a visitar a la familia de mi mamá, a mis abuelitos, y entre semana yo pasaba bastante tiempo, la mayor parte del tiempo, con la familia de mi papá. Actualmente creo que tengo comunicación con las 2 familias, pero no las frecuento tanto. La identidad de un individuo se construye en esta interacción con el ambiente macrosocial. A veces incluso estas definiciones pueden caer de igual forma a un nuevo subjetivismo o psicologismo, diría Martín Baró, ¿verdad? Que dicen, bueno, entonces la identidad solo se conforma por tus vínculos primarios, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, yo tengo una identidad por cómo son mis papás o cómo son mis hermanos, ¿verdad? Yo creo que no, porque de igual forma la familia es un elemento social. Entonces, mi pareja es un hombre ladino, y con la educación de nuestra hija, en algunas cosas no coincidimos, creo que como cualquier padre o cualquier madre. La sociedad en sí es una interacción de contextos, es una interacción de procesos, es una interacción sobre todo de significados. Ahora bien, ahí entra la persona. Cómo yo vivo todas estas interacciones y cómo las significo en mi subjetividad y cómo las hago parte de mí. En el colegio donde yo estaba se caracteriza mucho porque vienen muchas personas desde lejos, de alrededor de Zacatepeques, a estudiar a este colegio, entonces siempre hubo una mezcla de culturas que nunca tuve o pude ver alguna diferencia con algún compañero o compañera con respecto a las culturas o si era indígena o no indígena, ¿verdad? Cuando empecé a ir a la universidad, sí fue un poco difícil, pero creo que es como le pasa a cualquier joven, pues el cambio del colegio a la universidad es diferente, ¿verdad? Siempre. Desde siempre he vivido aquí en la capital. Nací el 7 de noviembre de 1992 aquí en la capital, pero por decisión de mi papá me inscribió en el municipio de Uspantán, el Quiché, de donde proviene mi mamá y mi papá. Mi papá decidió venir a la capital en el año 87, 88, debido a que no tenía las posibilidades de desarrollarse económicamente, por decirlo de alguna manera, porque no había trabajo en Uspantán, que es un municipio que se dedica más a la agricultura. Y mi papá y mi mamá son de la etnia Uspantec. Los dos nacieron en el municipio de Uspantán. Se conocieron en la colonia en donde todavía vivimos, en el barrio del Incienso. Esa colonia está llena o es habitada por personas de municipios del Quiché. Una casualidad, vamos, de que todos llegaran ahí, todos venían de municipios como Zacapulas, Cunén, Uspantán, el Quiché. Y ya entre todos al final ya se conocían por familiares y demás.
En el caso de los indígenas urbanos, que están también mejor documentados, se ven bastantes estrategias, ¿no? En primer lugar, ya hay ciertos guetos, ya hay ciertas comunidades preestablecidas de los comerciantes. Entonces el intercambio es a larga distancia entre altiplano y ciudad, por ejemplo, y se siguen manteniendo ciertas lealtades regionales, ciertos padrinazgos, cierta también identidad de resistencia, podemos decir. Pero también hay casos como los acapultecos que estudió Manuela Camus, en donde ella muestra que son los que tienen muchísima más posibilidad o plasticidad para integrarse dentro de la economía informal de la ciudad. Y era la mayoría de vendedores ambulantes que tú ves en la calle, ¿no? Lo que también sabemos es por la historia del Estado guatemalteco, ¿verdad?, es de que sus políticas de la identidad son segregacionistas. Entonces, el que se quiere mimetizar o mestizarse o hibridarse realmente la tiene complicada, porque tenemos instalado un imaginario social en donde la diferencia es acá, comienzas aquí, terminas acá. Eres indígena porque tienes que cumplir tales o cuales rasgos, ¿no? Mi idioma materno es cachiquel, porque es lo que se habla en Santa María, ¿verdad? Y el español pues fue algo aprendido en la escuela, porque cuando yo estudié la educación era monolingüe. En nuestro caso, como tuvimos que trasladarnos, ¿verdad? Tal vez un poco como el infortunio ahí fue que no había nadie, digamos, que hablara con Manuela todo el tiempo, digamos, en cachiquel, ¿verdad? Entonces, por eso es que ella no aprendió, digamos, completamente a hablar cachiquel. Siempre nos escuchaba cuando como familia nos reunimos, ¿verdad? Los fines de semana, por ejemplo, eran las reuniones familiares, pero no hubo como esa práctica, digamos, cotidiana para que ella pudiera aprender, ¿verdad? Por eso yo veo que, y espero, ¿verdad?, de que con Maya, que es mi nieta, ¿verdad?, también eso tiene que, también seguramente va a ir como transmitiéndose, ¿verdad?, porque así es como se transmite la cultura, ¿verdad? Me gusta mucho pasar tiempo con mi hija, pues es lo principal ahorita, ¿verdad? Estoy viviendo con ella su crecimiento y ella está aprendiendo muchas cosas. Entonces eso me gusta mucho, salir a caminar con ella o atenderla, ¿verdad? Los valores son universales, esos no te diferencian si sos indígena o no, ¿verdad? Hay valores que yo le quiero transmitir. Pero también está la cosmovisión maya, por ejemplo, que tal vez no la vivimos al 100%, pero nos guiamos de algunos principios de la misma, ¿verdad? Y sí me gustaría que ella también creciera con esos valores. Desde que tengo conciencia nunca me enseñaron el quiché así como tal, no me enseñaron a hablarlo. Nunca en ningún momento cuestioné por qué, hasta que ya era adolescente, por qué razón nunca me habían enseñado la lengua o el idioma que ellos hablaban desde pequeño y con el que se comunica con sus papás. Fue hasta cuando tenía alrededor de 14 años o 13 años que empezó los cuestionamientos, ¿va? De por qué razón a nosotros y a mis hermanos nunca nos enseñaron a hablar el quiché y ya poco a poco mis papás ya comenzaron a soltarse, a contar de alguna forma sus miedos y sus temores. Y el temor principal de mi papá y de mi mamá era de que nos discriminaran por hablar una lengua maya. Creo que no hay ningún guatemalteco que sea indígena que no haya sufrido una discriminación por parte de las demás personas. Y al final, o sea, soy testigo de eso, de las discriminaciones contra mi mamá, contra mi papá. Al final, o sea, no importó que mis papás no me lo enseñaran porque era muy apegado a mi abuela, aparte de mi mamá. Y mi abuela nunca me habló en español porque yo se lo pedía, que no me hablara en español, sino en quiché. Entonces, desde pequeño ella me hablaba en el idioma quiché, entonces yo solito comencé a comprender. Igual con la mamá de mi papá, que las dos nunca me hablaron en español, sino en el idioma quiché, y fue como yo aprendí. Entonces
lo puedo comprender completamente, pero no lo puedo hablar. De pequeña sí, lo que me pasaba muy frecuentemente es que me aburría muy rápido de estar dentro de las conversaciones que mi familia de parte de mamá tenían, ¿verdad? Porque hablaban en cachiquel y yo no entendía. Pero yo creo que es cuestión de uno, ¿verdad? O de la actitud de uno también. Actualmente pues yo entiendo más o menos el idioma, pero tal vez no puedo seguirle el hilo a la conversación como uno lo hace normalmente con su propio idioma, pero puedo involucrarme un poco más y de pequeña sí me costó un poco, incluso en las calles, si voy con mi mamá o si voy con mi abuelita y ellas saludan a alguien en cachiquel y tal vez yo tengo que saludar, o sea, yo saludo, pero saludo en español, entonces sí me siento un poco extraña porque no puedo contestar o no me siento cómoda contestando igual en cachiquel, ¿verdad? Me gustaría aprender y hablar bien el cachiquel y tal vez no sería tan necesario ir a una escuela, sino simplemente involucrarme más con mi familia o pasar más tiempo allá. También sería como un reto para mí, pues me gustaría que Maya lo aprenda también. Identidad podría ser más que una visión de mundo, ¿verdad? Y esa visión de mundo probablemente puede ser caótica y no necesariamente tener una identidad de ladino o de maya, sino que estar como en tránsito. Y a veces se tiende a ver que eso es una no identidad, pero probablemente puede ser una identidad múltiple. Mi papá tenía miedo que nosotros no aceptáramos ser parte de la cultura maya, ser parte, el tener orígenes mayas y demás. Creo que ahí estaba todo, pero después mi papá al ver el cambio, que nosotros sí estamos interesados, o sea que no nos importaba que nos discriminaran por ser indígenas o que nos tacharan, porque al final los católicos, cristianos y otros religiosos tachan como que la cosmovisión maya es brujería, o sea que las creencias son estas o son negativas y demás. Entonces creo que mi papá por eso en algún momento él estuvo cerrado respecto a eso. Pero ya al ver que a nosotros no nos importaba lo que la gente decía, entonces ya comenzó a ser más abierto con nosotros, a contarnos las leyendas, las historias que están detrás de todo esto. En psicología, por lo menos tradicional, se asume que la identidad es personal y que las identidades sociales serían un uso erróneo de ese concepto, ¿no? Sin embargo, podemos hablar de membresías, identificaciones grupales, colectivas, que nos anteceden, porque antes de que nacemos nos esperan, tienen un nombre para nosotros, tienen un apellido, tienen un lugar en cierta estructura. Entonces, antes de ser o de tener individuación o identidad individual, somos seres sociales, es decir, nos están otorgando un género, nos están otorgando ciertas expectativas. Entonces, es una relación dialéctica, ¿no?, entre ser individuo y ser miembro de un grupo. Hay una cierta vuelta a estas raíces que han sido olvidadas y no han sido olvidadas porque se quiere a veces, sino que porque se ha impuesto que se olvide. En el caso de mi hija, ¿verdad, Manuela? Siento que ella, aparte de que es otra generación, ¿verdad? Son otros tiempos, digamos, también son otras las oportunidades, ¿verdad? Como yo pienso que esto de la identidad también es como una cuestión de autodeterminación, autodefinición, ¿verdad? Entonces, pues también ella tendrá su propio punto de vista, digamos, de cómo ella se autodefine, ¿verdad? En mi etapa de la adolescencia creo que sí tuve mucha confusión. También como adolescentes pasamos por muchas transiciones y sí, en algún momento sí me cuestioné y no me sentía identificada con ninguno de los dos, solo simplemente no sabía, si me preguntaban no sabía qué decir. No es que lo tenga que decir, simplemente lo vivo y ya, ¿verdad?
En mi casa es común escuchar los dos idiomas, tanto el español como el quiché. Pues para mí es como que incómodo, o sea, categorizarme dentro de un grupo étnico, un grupo tal, como sea, porque al pasar de las encuestas siempre está la categoría iba de indígena, ladino o no sé qué otro grupo. Entonces así como que para mí es tonto, ¿verdad? Así de identificarme, pero por compromiso siempre es el de indígena, ¿verdad? Pero si me toca identificarme con algún grupo o algo así, pues, o sea, me siento feliz, orgulloso de decir, pertenezco al grupo de indígenas. Aunque después me da vergüenza decir al grupo de indígenas que no puedo hablar su lengua materna. Ese proceso de individualizarnos, nosotros tenemos que aprender a negociar quiénes somos. Y no hay una identidad monolítica o que sea trascendental todo el tiempo, porque también tú vas cambiando, yo voy cambiando conforme el ciclo de vida, conforme los cambios biológicos del cuerpo, pero también conforme cambia nuestra función en la sociedad. Y las sociedades modernas, a diferencia de las sociedades tradicionales, en donde hay menos roles que ocupar, en las sociedades abiertas podemos elegir qué somos. Entonces hace la respuesta más complicada todavía. Pero sí, esa es la idea. Cuando uno acepta vivir en las reglas sociales de una sociedad moderna, tú tienes que construirte quién tú eres. Pero para eso necesitas la sociedad. Y también necesitas de la comunidad, que es otro concepto, que es menos abstracto, que es más concreto, más cercano a nosotros. Por ejemplo, el clan, la escuela, la universidad, el gremio profesional o a veces los gremios familiares a los que se pretende que participe uno, ¿no? Reivindicar desde dónde venimos, por lo menos en Guatemala y en toda Latinoamérica y Mesoamérica, es esencial. Dónde vengo, sé dónde voy, por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre, soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres, soy mis decisiones y mis elecciones, soy mis acciones solo y en la muchedumbre, soy mis creencias y mis carencias, soy mi materia y mi esencia, soy mi presencia y mi ausencia, mi conciencia y mi apariencia, soy mi procedencia, soy mi